¿Y eres mayor? ¿Se oye? Perfecto. Buenos días y bienvenidos a esta mesa de debate de violencia filioparental. Lo primero de todo es, yo quiero aprovechar para primero felicitar a la organización por este modelo de trabajo. Me parece que está siendo un modelo muy interesante. Ayer ya empezamos y espero que hoy así sea, donde los participantes, los expertos que tenemos hoy aquí, que ahora les presentaré, no solo nos hablan de su trabajo, sino también relacionan, interrelacionan, debaten, dialogan, que es un aspecto fundamental. Siempre hablamos los sistémicos de lo relacional, y nos toca relacionar y relacionarnos entre nosotros. Por tanto, muchísimas felicidades a la organización, muchas felicidades a ustedes por estar aquí a esta hora de la mañana, tiene mucho mérito, pero también es verdad que venir a ver a estos cuatro expertos también es un aliciente para salir de la cama. Les voy a presentar y después van a hacer su exposición. La idea es, les he pedido que expongan 15 minutos, máximo 20, para después tener tiempo, que creo que lo está haciendo muy interesante, muy rico, a dialogar entre ellos, entre ellas, y que ustedes también puedan dialogar, preguntar, debatir, confrontar. A mi derecha, con calzón rojo, Roberto Pereira. Bueno, Roberto es el director del Centro de Atención de Filioparental, probablemente de los primeros, si no el primero en España, que lleva trabajando muchísimos años, y en este momento me comentaba, yo pensaba que era el vice, pero no, ya es el presidente de SEVIFIL, de la Sociedad Española de Violencia Filioparental. Por tanto, un hombre con muchísima experiencia en este trabajo. No voy a hablar de su currículum porque es largo y vamos a centrarnos en lo que tiene que ponernos. También a mi derecha, con calzón azul, con falda azul, Paqui, trabajadora social, experta en intervenciones sistémicas, muy interesante porque tenemos en la mesa psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, por tanto es un elenco con miradas enriquecedoras y complementarias en este compleja realidad. Toda la vida trabajando, bueno, viene desde Granada, aunque es de Málaga, maravillosa ciudad, toda la vida trabajando en infancia y familia y en justicia juvenil. Y en este momento nos va a presentar, está trabajando en el programa ERA, que es lo que quiere ya presentar y que nos va a hablar de trabajo con violencia filioparental. Desde nuestra país hermano, Luciana, de la universidad, terapeuta familiar, y ella trabaja en la universidad y en una consulta que desde la universidad se presta servicio y quiere hablarnos de todos esos pacientes, como probablemente la inmensa mayoría de los usuarios o de los que nosotros ya estaríamos como pacientes identificados en las problemáticas filioparentales, de todos estos pacientes involuntarios, un trabajo con los pacientes involuntarios. Y Juan Luis viene en sustitución de Mar Bellevar. Si ustedes saben, vieron Mar Bellevar no ha podido venir, pide disculpas, lo intentó hasta el último momento, pero por problemas de salud familiar no pueden estar aquí. Entonces, Juan Luis muy generosamente, como se quedó con poco trabajo ayer, pues dice, bueno, pues ya, no, le pedimos que estuviese con nosotros y que también nos aporte una reflexión sobre este tema. Y sin más, Roberto. Gracias, Óscar.
¿Se me escuchan? ¿Sí? ¿Se oye? No sé. Yo Muy sí, bien. pero Queridos compañeros de la mesa, querido público, es un placer estar aquí y bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a la organización la oportunidad de que podamos dedicar un par de horas a hablar de este tema que, como todos ustedes saben, es algo relativamente nuevo en nuestro campo, pero que cada vez se habla más, ¿no? Y cada vez nos vamos a encontrar más, hablando más en nuestros encuentros, porque realmente es un problema emergente y es un problema eminentemente familiar. Por lo tanto, nos atañe directamente a todos nosotros. Vamos a hablar en estos 20 minutos de un aspecto concreto, que es la intervención sobre la violencia filioparental. Concretamente sobre lo que llamamos nueva violencia filioparental. Vamos a empezar explicando un poquito qué es esto de nueva. Comenzamos definiendo la violencia filioparental. No crean que es una cuestión sencilla, porque hasta hace muy poco tiempo no había un consenso. Ahora acaba de salir, se lo digo calentito, anteayer, publicado en Papeles de Psicólogo, un artículo que hemos consensuado en SEVIFIP, en nuestra sociedad, para una definición de la violencia filioparental. Así que nadie podrá decir a partir de ahora que no hay una clara definición de violencia filioparental. Entendemos por violencia filioparental aquellas conductas de violencia que puede ser tanto física, verbal, no verbal, psicológica, podemos agruparlo, económica, que va dirigida hacia los padres o aquellos adultos que ocupan su lugar y que se produce de manera repetida. Es decir, una agresión aislada, por muy brutal que sea, que a veces lo es, no vamos a considerarla violencia filioparental. No es de lo que estamos hablando. Tampoco, en general, vamos a considerarlo así cuando esa única o esas pocas agresiones son excesivamente brutales, porque estamos hablando de un tipo de violencia que se produce, como vamos a ver ahora, de menos a más, en escalada, que va incrementándose. Y excluimos de ella todas aquellas conductas de violencia que se dan en estados de disminución de la conciencia. Si por cualquier razón la conciencia de la voluntad está disminuida por una intoxicación, por un trastorno psicótico grave, etc. Si cuando pasa ese estado de disminución de la conciencia no se repite, la violencia, no estamos hablando tampoco de violencia filioparental. ¿De acuerdo? Bien, evidentemente antes de intervenir tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y sobre qué queremos intervenir, qué es lo que sucede. Si es posible, tenemos que tratar de comprender lo que ocurre, clasificarlo, es decir, hacer eso que en nuestro contexto a veces ha estado un poco demonizado, que es diagnosticar. Tenemos que empezar haciendo un diagnóstico. Y para ello tenemos que saber qué tipos de violencia filioparental podemos encontrar. Nosotros clasificamos básicamente dos tipos de violencia filioparental. Una que llamamos tradicional. La llamamos así porque la violencia filioparental, aunque estemos hablando de ella en el siglo XXI, es algo que ha existido siempre. Siempre, sobre todo los que hemos trabajado con pacientes graves, hemos visto agresiones de hijos hacia padres. Lo que pasa es que estábamos con un paciente esquizofrénico, con un toxicómano, y esas agresiones las entendíamos que estaban dentro de esa patología más grave. Y era, digamos, un factor más, un problema más, pero dentro de esa patología mayor. Ahora, y en nuestra opinión, esta es la causa de que estemos hablando de este problema ahora, es decir, de este incremento tan grande que se ha dado de las agresiones de hijos a padres durante estos últimos años. Hay un nuevo tipo de violencia filioparental en la cual la violencia es el problema central. Muchas veces no vamos a encontrarnos psicopatología asociada. El consumo de tóxicos, si aparece, va a ser algo, bueno, añadido al problema, pero no el problema central. Sí, y realmente el problema central, lo que se viene a consultar y lo que cuando exploramos vemos que está pasando, es la violencia. En esta violencia filioparental tradicional decíamos que podemos encontrarnos con estos trastornos psicopatológicos, pero también con jóvenes violentos porque se defienden a sí mismos de agresiones de sus progenitores o que defienden a uno de ellos de las agresiones del otro, generalmente a la madre de las agresiones del padre. Cuando el hijo crece y ya es fuerte,
si no se ha identificado con el agresor, puede empezar a atacar al padre, a agredir al padre para defender a la madre, ¿no? Sería esta violencia de protección. O bien, aquellos hijos que han sufrido maltrato, abuso, negligencia en su infancia, y cuando se cambia el cuidado, es decir, cuando los padres son mayores, los hijos empiezan a cuidar de los padres, digamos que devuelven ese maltrato, ¿no? Este tipo de violencia tradicional, en la cual también vamos a encontrarnos esas familias multiviolencia, es decir, aquellas familias que en general resuelven sus conflictos utilizando la violencia y en las cuales podemos encontrar agresiones de todos contra todos, son más difíciles de ver en nuestras consultas. Y en general las intervenciones que hagamos van a ir dirigidas a la reconciliación y el perdón. Y a menudo van a estar, como en estos casos, asociados a historias inexplicables. Estas noticias que aparecen en el periódico de que un joven, un adulto ya que cuidaba a su padre mayor, que estaba en una silla de ruedas y que de repente un día le ha dado una paliza y le ha matado y nadie entiende qué es lo que ha podido pasar. Muy a menudo son situaciones de retaliación. La nueva violencia filoparental se trata de un nuevo modelo de violencia intrafamiliar. ¿Por qué decimos que es un nuevo modelo? Porque, digamos que dentro de los tipos de violencia intrafamiliar, los tres grandes tipos serían el maltrato infantil, la violencia de la pareja y ahora la violencia filoparental. En general, la violencia intrafamiliar va dirigida al control, a buscar el control y el poder. Y no es una violencia instrumental. Es decir, no es en general una violencia con un objetivo determinado, sino lo que busca es tener el control de la conducta, el control del otro y el poder en la relación. En la violencia filoparental muchas veces vamos a encontrarnos que empieza siendo una violencia instrumental. Y posteriormente lo que se advierte es que usando la violencia se obtiene poder. Y cuando se tiene poder es más fácil conseguir lo que uno quiere obtener. Y por lo tanto, este efecto de la violencia para conseguir lo que se desea es lo que la mantiene en el tiempo. Se da en todo tipo de familias, monoparentales, reconstituidas, adoptivas, tanto desestructuradas como aparentemente normales. Y por supuesto en todos los niveles socioculturales. Son niños, adolescentes y jóvenes aparentemente normalizados, es decir, no nos estamos encontrando con delincuentes juveniles, ni con jóvenes que tengan unos graves problemas de conducta o un grave historial previo, que tienen estas conductas violentas más o menos extendidas, pero que a menudo se producen solamente en el ámbito familiar. Y, como decía hace un momento, es una violencia que se da en escalada. Es decir, no empieza repentinamente siendo excesivamente grave, sino que por general comienza con insultos, pasa después a amenazas, chantajes, para acabar con agresiones físicas de índole cada vez más grave. Y este es un proceso que puede durar años. Bueno, para hacernos una idea, este programa, Hermano Mayor, como lo conocen, es interesante porque aquí podemos registrar cuál ha sido la evolución de la violencia filoparental en nuestro país. En los primeros programas, de vez en cuando aparecía un caso de violencia filoparental. En los últimos años eran todos. Y bueno, pues este es un clip que nos muestra cómo son estos casos. Borja no permite que nadie le dé órdenes. Grita e insulta a sus padres cuando no le gusta lo que escucha. Eres tonto y no escuchas. ¿Tú por qué tienes las orejas en la cabeza? Bueno, ¿para qué las tienes? A ver. Para oírte a ti. ¿Para qué? Para oírte a ti. Y por lo menos no... ¿Qué quieres? Que no des esos golpes, ¿vale? Que te den por el culo, que te vayas, que me ¿Se oye? ¿Te quieres ir? Venga, vete. Venga, vete. Hasta luego. Venga. Y golpes en esta casa. Que te calles, que te largues de aquí. No, me largo, que soy tu padre y tú eres tú también, ¿vale?
te jodes, te largas, que te vayas de mi cuarto, que te vayas. Vale. ¿Te quieres ir? Así que no. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Tranquilo. ¿Te quieres ir? Bueno. ¿Te quieres ir? Que te pongas tranquilo. Que te largues. Bueno. Ya lo sabes. Aquí de tonterías, Por nada. culo a todo. Porque tú hablas. Si tu madre está Que mal... sí, que no me la toques ya, que me dejes en paz. Tú me vuelves loco, que te vayas ya. Que me dejes en paz. Que me dejes en paz. Rocío llega de trabajar. Hola, Borja. Es quien mantiene económicamente a la familia. Que te den, ¿Por qué? porque no te quiero ver. Borja se muestra muy cruel con su madre. Sus comentarios solo buscan hacerla sufrir. No me des un beso. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué motivo? Coño, pues ¿por qué no? No es tan difícil. No hay que ser un genio para eso. Yo acabo de ir por la puerta, te no vas a olvidar y te pones así de golpe conmigo. ¿Y la habitación esta? Pónmela si quieres. Bueno, o sea que a la habitación vamos sin hacer. Quedamos de que hacías la cama, que dejabas de hacer y ya está. Que te largues. Mando que Que te largues. Tú vengas de todo. Vete. Borja vive entre montones de ropa sucia. Si le piden que limpie, reacciona con violencia. ¡La vas a colocar! ¡Pero por encima de todo! Ya lo veremos, que te siento a comer, si tienes hambre y déjame en paz. Joder, pero aquella habitación me das coche. ¿Cómo la tienes? Pero es un normal. Arréglala. Payasa. Arréglala. Mira, voy a terminar de comer. Como no coma, te lo juro, que te cojo toda la ropa y te la vuelvo, te la tiro al contenedor. Sí. ¿A qué tengo huevos? ¿A qué no? ¿A qué tengo huevos? Bueno, ¿qué creen? ¿Que le va a tirar la ropa al contenedor? No. Bien, entonces lo que vemos aquí es un hijo que en principio parece que puede ser hijo único, en el que pues sus padres parece que le han dado hasta ahora todos los caprichos. En su habitación tiene todos los gadgets que puede tener y bueno, pues hace un poco lo que le da la gana en casa. Y cuando sus padres quieren poner un poquito de orden, pues se les ve que sus habilidades respecto a cómo poner normas y mantenerlas no son excesivamente buenas y el hijo, digamos que hace lo que le da la gana, ¿no? Este podría ser así, en líneas muy generales, un modelo típico de una nueva violencia filioparental. Bien, ¿cuándo nos llegan estas familias a consulta? Generalmente tarde. ¿Por qué? Bueno, primero porque hemos dicho que es un proceso en escalada, y cuando en la consulta preguntamos ¿cuándo es la primera vez que su hijo le insultó? Pues probablemente nos remontamos a bastante tiempo atrás. Y también por la cuestión de la protección de la imagen. Evidentemente, la violencia filoparental no favorece la imagen familiar ni la imagen individual, ni la de los hijos, que tratan de ocultar lo que ocurre, lo que es típico en los casos de violencia intrafamiliar. El agresor siempre quiere intentar que esa información no salga de los muros de la casa, pero también por parte de los padres, que de alguna forma se culpabilizan de lo que ocurre. Creen que lo que está sucediendo es porque no han sido buenos padres, porque no han sabido educar a los hijos, se avergüenzan de ello y eso dificulta también que acudan a consulta. Porque lo que encontramos es que casi todas las familias afectadas niegan la seriedad de la agresión de los hijos. Esto es una constante, la minimización de la conducta violenta. Esto hace que se cree este círculo vicioso por el cual pues, cada vez la familia está más aislada del exterior, cada vez para proteger esta imagen se desarrollan conductas que mantienen el secreto de lo que ocurre, que les aíslan más del exterior y este círculo vicioso hace que cada vez se dificulte más la atención del problema. Bien, a pesar de todas estas dificultades, nos llaman para pedir consulta o van a los servicios sociales y nos derivan el caso, o bien nos envían obligados desde alguna agencia judicial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos intervenir? Bueno, nosotros en nuestro Centro de Intervención en Violencia Filoparental hemos desarrollado un protocolo de intervención. Los protocolos a veces bueno, pues han sido muy cuestionados porque uniformizan un poco la intervención. En este caso, a mí me parece que eso puede ser interesante. En principio, porque la demanda de violencia, todo tipo de violencia, en este caso igual, siempre parece que es muy urgente, y no lo es. Es un problema que lleva años, no estamos hablando por lo general de situaciones que pongan en riesgo excesivamente la integridad física de las personas, y por lo tanto no tenemos por qué atenderlas de urgencia. Es una intervención, como todas las que tienen que ver con violencia intrafamiliar, es una intervención compleja, y el protocolo lo que hace es facilitar la contención y el encuadre, favorecer una intención ordenada, definir con claridad
los objetivos, etapas y ayudar a mantener una línea coherente de intervención. No vamos a detallar todo el protocolo, que es largo y prolijo, pero lo pueden encontrar en nuestra página web, sin problemas. Nuestro planteamiento, evidentemente, es sistémico, por lo tanto, en general proponemos una intervención familiar de inicio. Bueno, tenemos que dejar claro que esto es un problema de relación familiar. Si intervenimos únicamente con el agresor y no modificamos el funcionamiento de la familia, cuando el agresor vuelve, a lo mejor después de una medida medio abierto, vuelve a la familia, si no se han cambiado su manera de funcionar, las posibilidades de que se repitan las conductas son muy elevadas. Entonces, aunque trabajemos con el agresor, puede ser útil, siempre tenemos que trabajar también con la familia. La intervención, en principio, no debe centrarse sobre la violencia. Tenemos que conocer las conductas violentas lo más detalladamente posible. Es importante y evitar esa minimización. Tampoco tenemos que culpabilizar en exceso a, digamos, a los agresores. Tenemos que tratar siempre de mantener la circularidad. Si nos centramos en la conducta violenta, la posibilidad de cambio, el cambio va a ser más complicado, pero la conducta violenta es homeostática, no favorece el cambio. Nosotros incluimos dentro de nuestro tratamiento a familias con hijos de cualquier edad, de instituciones de tutela, de acogida, que practican de forma reiterada conducta violencia física o no verbal hacia los padres o adultos que ocupan su lugar. Y excluimos, como hemos dicho, los episodios aislados de violencia en la violencia que ocurre en situaciones de disminución de la conciencia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Obviamente el primer objetivo es el cese de la conducta violenta. Pero tampoco tenemos que empeñarnos porque ese cese sea inmediato. Desde luego lo antes posible, pero tenemos que permitir que a lo largo del tratamiento pueda haber altibajos, digamos, en este asunto. Si decimos que si hay una sola expresión de violencia cesa el tratamiento, lo que estamos dando es el poder sobre seguir o no la terapia, la depositamos en manos del agresor. Y eso es un error. ¿De acuerdo? Bueno, el protocolo está dividido en varias fases. En la fase previa, como hemos dicho, recogida de información, no aceptamos solicitudes urgentes y tratamos sobre todo de transmitir a la familia el mensaje de neutralidad, objetividad y transparencia que es tan necesario cuando hacemos una terapia familiar, pero especialmente cuando las familias, como en muchos casos, vienen a terapia obligados. La fase inicial de la intervención es, obviamente, dar una lectura relacional del problema, incluir y conseguir, en lo posible, la colaboración de la familia en sesiones que hacemos cada 2 semanas. La intervención familiar, entonces, decimos que no debe centrarse sobre la violencia. ¿Sobre qué tiene que centrarse? Bueno, sobre aquellas dinámicas que generan y mantienen la situación de violencia, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es habitual, en general en la terapia familiar, hacer un rastreo de cuáles son las conductas que soportan el síntoma, en este caso, que favorecen y mantienen el que la familia necesite utilizar la conducta violenta como un método de comunicación. Para ello, necesitaremos también hacer un diagnóstico de en qué momento del proceso de dinámica familiar de la violencia filoparental se encuentra esta familia. Nosotros identificamos 3 momentos claves de este proceso. Partimos de la base de que en general los problemas de violencia filoparental parten, aunque sea lejanamente en el tiempo, de una triangulación o conflicto en la pareja. Esta sería una primera fase. Después, cuando se ha producido esta situación de falsa solución de la triangulación, que sería cuando el hijo triangulado plantea al progenitor aliado, esto no puede seguir así, tienes que decidir con quién te quedas, si con tu cónyuge o conmigo. Mientras que el grupo de Milán definió en los juegos psicóticos que cuando ocurre esto, el padre traiciona al hijo y el progenitor traiciona al hijo y ahí se inicia el brote psicótico. En este caso, en la violencia filoparental lo que ocurriría es que el progenitor se queda con el hijo. Y si ya había una relación cercana entre ellos, esa relación todavía se hace más íntima, generándose una especie de pseudo pareja.
una fase que llamamos nosotros de fusión relacional. Esto no evita la aparición de violencia. Es más, si están los dos progenitores presentes, porque no es necesario que haya habido un divorcio o que el otro progenitor se haya alejado, puede estar presente, con un divorcio emocional, por ejemplo, si solamente uno de los progenitores es el agredido, va a ser aquel con el que se ha mantenido esta relación de fusión emocional previa. La tercera fase sería cuando la violencia ya ha avanzado bastante, se ha perdido, digamos, la relación, lo que se hace es evitar en todo lo posible los contactos, y esa intervención ya iría dirigida a, si siguen conviviendo los miembros de la familia, conseguir la mejor convivencia posible y restaurar lo que se pueda la jerarquía lógica en la familia, de la cual los padres tienen que ocupar el lugar jerárquicamente superior en una familia de la cual sus miembros todavía dependen de ellos. ¿Termino? En definitiva, resumiendo, entendemos la dinámica familiar en la violencia filioparental como un conflicto conyugal, actual o pasado, que genera un importante déficit educativo, con afectación especial al área jerárquica, a la imposición de normas y a su mantenimiento. En un momento determinado, este conflicto conyugal incluye al hijo, se produce la triangulación, que inicia una estrecha alianza con uno de los progenitores. Se desarrolla posteriormente una relación muy cercana, fusional, entre este hijo y el padre aliado, que con frecuencia se asocia a una fase monoparental del ciclo de vida familiar. Inicialmente la violencia puede aparecer como un intento primitivo de alejamiento, como una especie de necesidad del hijo de tener un espacio propio. Pues si empujara al progenitor aliado de déjame respirar. Pero pronto se aprecian los beneficios que se puede obtener con la utilización de violencia, y esto, claro, tiene muchísimo que ver con cuál sea la reacción del padre, del progenitor aliado, a esas primeras agresiones. Si la reacción del progenitor no es de poner un límite, decir basta, no se tolera más, sino lo que se intenta es recuperar la relación previa, incluso recompensando las agresiones, entonces se instaurará el ciclo de la violencia filioparental. Bueno, para más información, nuestra página web, ahí tiene el protocolo, y muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Te has hecho correr, Gracias. Gracias, Roberto. Continuamos con Paqui Urbaneja, que nos presenta el programa ERA, que desde Granada. Bueno, buenos días. Yo soy Paqui Urbaneja, soy trabajadora social de la asociación Imeris. Imeris es una asociación que tiene su sede en Granada y tiene programas en otras provincias de Andalucía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la intervención con infancia, con adolescencia y familias que están en situación de conflicto social. La asociación Imeris empieza a intervenir en violencia filioparental alrededor del año 2003, ¿no? Cuando aparece esta nueva violencia de la que nos hablaba Roberto, ¿no? Lo hace además a través del programa de seguimiento de medidas judiciales de medio abierto que entonces desarrollaba la asociación, ¿no? Cuando nosotros, como hemos ido evolucionando en la intervención y el abordaje de la violencia filioparental, ha ido en paralelo a la evolución del propio fenómeno, ¿no? Empezamos a intervenir desde el sistema judicial, principalmente desde la medida judicial de libertad vigilada, con chicos obligados, como después nos hablará Luciana, y
cuando nos llegó la avalancha de casos, porque además así lo vivimos, ¿no?, que era como una avalancha de casos que venían por denuncia de maltrato familiar, nos encontramos con que los planteamientos y las estrategias que nosotros ya estábamos utilizando de forma eficaz en otros delitos, con esto no nos funcionaba, ¿no? Nos encontramos con que se trataba de un nuevo perfil a nivel sociodemográfico, a nivel de las características de los menores, de las dinámicas familiares, de las demandas que hacían las familias, y que era una situación, como corresponde a una situación de violencia, de una intervención muy compleja, ¿no? Ante esta situación, Imeris lo que fue haciendo fue recabar la información que había en ese momento, ¿no? Principalmente por conexión, por el cómo nosotros ya veníamos trabajando en nuestra intervención en conflicto social. Nos encontramos con Euskarri, ¿vale?, con el libro de Roberto Pereira, nos formamos con ellos, también vimos y estudiamos otros modelos que había, que estaban interviniendo, otras experiencias de intervención en violencia filoparental, las investigaciones que se empezaron a hacer, ¿vale? Y con todo ello elaboramos un protocolo de actuación en violencia filioparental. Con este protocolo fuimos caminando, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a plantearnos qué pasaba con todos los casos que no utilizaban la denuncia como solicitud de ayuda, todos los casos que no nos llegaban por las medidas judiciales. Esto nos lo planteaban desde servicios sociales comunitarios, desde protección de menores, casos que conocían de familias que estaban viviendo situación de violencia filioparental y que no interponían denuncia, ¿no? Y no encontraban recursos específicos para poder abordar este tema. También nos los planteaban familias que acudían a nosotros a pedir ayuda, pero que nos planteaban que no eran capaces, no podían denunciar al hijo, ¿no? También nosotros además nos planteábamos que queríamos llegar antes, ¿vale?, que los casos cuando nos llegaban por medida judicial venían de toda esta escalada que explicaba Roberto, y además de venir buscando ayuda y pidiendo ayuda muchísimos recursos, y que venían con situaciones cuando el conflicto ya estaba muy enquistado, ¿no?, y las relaciones familiares estaban muy deterioradas, y queríamos llegar antes, ¿no? Empezamos a plantearnos que nosotros queríamos seguir haciendo un servicio que fuese gratuito, que fuese accesible a las familias con menos recursos, como veníamos haciendo con los otros programas que llevábamos en la entidad, ¿no? Con todas estas ideas, lo que hicimos fue diseñar un proyecto y lo presentamos a posibles financiadores. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos financiaron el proyecto, ¿vale? Y en enero de 2014 pudimos poner en marcha el programa ERA, Intervención en Familias con Adolescentes, tratando el conflicto desde la familia. El programa ERA es un servicio de prevención e intervención en violencia filioparental y conflictividad intergeneracional, ¿no? En su fundamentación, en su metodología, nos basábamos en el protocolo que ya utilizábamos en las medidas judiciales, y que se basaba en las aportaciones teóricas del modelo de Euskarri, de todo lo que habíamos ido conociendo a través de la SEBIFIP, de la teoría de la terapia familiar sistémica, ¿vale? Y desde ahí eso es lo que sustenta nuestro programa. Para nosotros la violencia filioparental, asumimos la definición de violencia filioparental de la SEBIFIP, ¿vale? Y entendemos que la violencia filioparental se produce, se genera poco a poco, ¿no? Hay un momento del ciclo vital familiar en el que entendemos que hay una fractura en la parentalidad, que los hijos aprovechan para tomar el control y el poder sobre los padres, ¿no? Si esta situación se repite, se mantiene en el tiempo, es apoyada por los progenitores o por alguno de ellos, la relación de poder se invierte, ¿no? Y los hijos toman el control y pierden en este proceso una parte de la protección que necesitan.
Para nosotros señalar esto último es muy importante, ¿no? Porque vemos cómo los chicos tienen el poder, ¿vale? De las situaciones de relación en sus casas, utilizan la violencia para obtener objetivos, ¿vale? Pero también vemos que hay una serie de necesidades que no tienen cubiertas, que se quedan al descubierto en este proceso. Bueno, ¿cómo nos estructuramos el programa? Pues nosotros partimos de derivaciones de servicios de infancia y familia. Durante estos años principalmente de los servicios sociales comunitarios, pero también de otros recursos, de centros de la mujer, de educación, de unidades de salud mental infantil, de servicio de atención a las víctimas, de otros muchos recursos que atienden a infancia y familia que también nos derivan casos, ¿no? Y también tenemos, y además va creciendo, una importante demanda directa, familias que nos conocen y acuden directamente a nosotros para solicitar ayuda. Realizamos una evaluación diagnóstica, ¿vale?, donde nos centramos en los aspectos relacionales del conflicto y nos permite hacer pues unas hipótesis de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que pasa ahí. Junto a las familias hacemos una valoración metodológica, hacemos una devolución de la evaluación que se ha realizado y junto a ellos hacemos un planteamiento de la intervención que se va a realizar, ¿vale? Así hacemos orientación familiar, mediación intergeneracional, terapia familiar e intervención grupal. Tenemos intervención grupal con padres y madres y tenemos intervención grupal con adolescentes. En la intervención en violencia filioparental y en la intervención del modelo que trabajamos en Imeris, también en otros programas, pensamos que hay un elemento fundamental, que es la vinculación, la relación terapéutica, ¿no? Las técnicos del programa decimos que somos facilitadoras de los espacios donde las familias producen sus cambios y esos cambios mejoran sus relaciones familiares, ¿no? Nosotras hacemos un esfuerzo muy consciente para crear espacios de seguridad, con conexión emocional y manteniendo una actitud positiva y de curiosidad, ¿no?, como nos enseña Valentín Escudero, que creo que después lo podemos escuchar. Respecto a esta relación, sí que vemos que es uno de los elementos que más valoran las familias. La relación que establecemos con las familias, desde el cómo nos acercamos a ellas, es uno de los aspectos que ellas después más valoran, ¿no? Nosotros lo que decimos es que es como nuestro traje, es nuestro uniforme con el que nos introducimos en la intervención. Y a eso vamos, ¿vale? A ver la intervención que realizamos. En la intervención que nosotros realizamos en el programa en la intervención directa con la familia, creemos que hay unos elementos que son característicos, ¿no?, que se trabaja en todos los casos y que caracterizan la forma en que nosotros intervenimos. Estos son la contención, la corresponsabilidad, reorganización de límites y reconstrucción del vínculo, reconstrucción del amor, ¿no? Estos elementos están interrelacionados con otros además, ¿no?, y están adaptados evidentemente a cada situación familiar, a cada situación concreta. Al inicio de la intervención sí que es verdad que hacemos un trabajo más intenso en la contención de la violencia, en la contención de la escalada de violencia, ¿no? Lo hacemos con pautas del modelo de resistencia pacífica, que a mí me hubiese encantado hoy haber escuchado a Mar, de explicarlo de la aplicación práctica que tiene, ¿no? Y bueno, nosotros lo que venimos haciendo es trabajar para el empoderamiento parental, trabajar desde el reconocimiento como víctimas de los padres, desde entrenamientos para no mantener las escaladas, no hacer la conducta de persecución, desde recuperar el papel de padres protectores,
¿vale? Desde ahí ese es el trabajo que vamos haciendo. El segundo elemento es la corresponsabilidad. Y nosotros desde el primer momento, desde la sesión de presentación y continuamente, vamos haciendo presente que todos y cada uno de los miembros de la familia tiene un papel en la relación violenta, que a veces como víctima y otras veces como victimario, y estos roles se intercambian, ¿no? Abordamos la carga de culpabilidad con la que nos llegan los padres, también con los hijos. Trabajamos también la asunción de responsabilidad por parte de todos. El tercer elemento, reorganización de límites. Las familias con las que acudimos, con las que trabajamos y que acuden a nosotros, presentan límites difusos, ¿no? Esto que nos explicaba Roberto, los hijos ascienden a su sistema parental y al conyugal, y los padres descienden a su sistema filial, ¿no? En el proceso de la intervención vamos viendo cómo se ha ido llegando a esta situación, ¿no? Y trabajamos para la reorganización de esta estructura, de forma que los hijos tomen su lugar y los padres tomen el suyo. El cuarto elemento, la reconstrucción del vínculo, es importante porque las familias cuando llegan muy dañadas, ¿vale? Llegan con mucho dolor, y trabajamos desde la expresión emocional, desde el conocimiento mutuo, desde el compartir espacios y tiempos de forma positiva, de intensificar las situaciones de los mensajes positivos, el aumentar la confianza. Estos son los elementos que trabajamos en esta área. Y son los aspectos principales de la intervención que nosotros realizamos. Y son los aspectos que además llevamos trabajando durante 4 años, en los que hemos atendido a 132 familias de Granada y provincia, ¿vale? Las memorias que realizamos cada año nos destacan aspectos como que trabajamos con muchas familias monomarentales, en muchos casos, algunos años supera a la de las familias nucleares, como ya he explicado, los casos no nos llegan por denuncia, normalmente, no ha habido una denuncia previa, y que además durante el proceso de intervención el porcentaje de denuncia es muy pequeño. Las familias identifican que el inicio del conflicto está entre los 10 y los 12 años. Cuando llegan a nosotras, los adolescentes tienen entre 15 y 17 años. Sí que tengo que señalar que este año sabemos que este dato va a disminuir, ya que este año tenemos muchas familias con niños de 12, 13, 14 años. ¿Vale? Me hacen así, está pasando eso, ¿verdad? Otros datos que nos aparecen, que se nos repiten, es que atendemos muchas familias. Otras familias que... gracias, Sandra. Atendemos familias que han vivido situaciones de violencia de género. Trabajamos, y es muy significativo, los casos en los que hay conflictos conyugales y exconyugales, ¿no? Los resultados de la intervención están siendo positivos, por eso continuamos, ¿vale? Tenemos una valoración muy alta de satisfacción de las familias, y también hemos tenido el reconocimiento de Obra Social La Caixa, que es una de nuestras financiadoras, y a través del Premio de Innovación y Transformación Social. Para nosotros esto fue importante, porque sí que además cuando fuimos al acto, las temáticas de intervención social por las que se habían obtenido otros premios no tenían que ver con esto, ¿vale? Entonces creemos que también es algo importante. Bueno, y esto es lo que yo os quería contar de nuestro programa. Ahora debatiremos lo que
nos podáis ir preguntando, y sí que nos gusta terminar con estas conclusiones, ¿no? Que además comparto con Roberto que ha mencionado varias de ellas, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de que la intervención que realizamos es muy compleja, ¿vale? Pensamos que, y es así, que la intervención, el abordaje de la violencia filioparental pasa necesariamente por la intervención familiar. Que esta intervención familiar y estos procedimientos tienen que estar protocolarizados, ¿no? Que además tenemos que poner más recursos y más interés en la prevención familiar, en la prevención desde los buenos tratos a la infancia, ¿vale? Y bueno, os dejo la dirección de web de nuestra asociación y mi correo electrónico para cualquier cosa que queráis. Muchas gracias, ¿eh? Pues continuamos con Luciana Sotero desde Coimbra, donde nos va a hablar con el trabajo sobre con clientes involuntarios. Olá, buenos días. Eu vengo de Portugal, como Jorge já ha dicho, por isso eu não hablo espanhol, eu hablo português e intento hablar espanhol. Portanto, eu vou falar assim um pouquito estranho, pero espero que la mensaje principal chegue a vosotros, ¿sí? Antes de empezar, eu gostava de agradecer este amable convite da organização do Congresso para estar aqui em substituição de minha querida professora Ana Paula Relvas, que de facto foi a pessoa vetada, mas que não pode estar com vosotros. Espero representarla lo mejor que conseguir. Então, minha apresentação coloca uma questão e tenta responder a essa questão. Coloca a questão de como tratar a violência filioparental e tenta dar uma resposta del segredo y de la vergüenza a la creación de una demanda común en la terapia. Para eso yo voy a comenzar en un primer momento a hacer un encuadre teórico relativamente breve sobre el sentido jerárquicamente sistémico del concepto de violencias, que ya voy a me afastar de aquí porque no consigo leer, y reencuadrar la violencia en el ciclo evolutivo familiar en relación con las relaciones de poder, atentando después ao caso particular da violência filioparental, e há duas características que nos parecem relevantes no trabalho que também hacemos com estas famílias, o segredo e a vergüenza. Em um segundo momento, vou apresentar os contornos da intervenção que desarrollamos em nosso centro, e a consulta de terapia familiar e de casal, que não é específica para estas situações, mas também ocorre situaciones de violencia parental en este servicio y la respuesta que damos en esas situaciones. Por eso le voy a presentar los presupuestos generales de la terapia de la curiosidad y de su aplicación con clientes y voluntarios, y también distinguir aquí este elemento clave que nos parece un elemento central en este trabajo, que es la co-construcción de una demanda compartida por la familia y por los terapeutas. Comenzando, a violência, de um modo geral, pode ser compreendida como um exercício de poder mediante o uso da força física, psicológica, económica, política, pero de um ponto de vista clínico é necessário ter em conta a circularidade para entender o processo em que interactuam os participantes do comportamento violento. Temos situações em que de facto há violência recíproca, quando a simetria se rigidifica, e temos outras situações em que de facto há dois papéis diferentes, o agressor e a vítima, quando a complementaridade se rigidifica. A violência ao longo do ciclo vital. Sabemos que a violência interpersonal que ocorre no contexto familiar é transversal a todo o ciclo da família e que há violência familiar
desde entre compañeros íntimos, a maltratos a niños, a violencia filioparental y también a violencia contra ancianos. Así, el género y la edad son dos elementos importantes en la organización estructural de la familia, como sabemos, pero también parecen ter aquí un papel innegable cuando se pretende comprender la violencia familiar. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es necesaria una comprensión ecológica de la violencia familiar y que hay múltiples causas de la violencia familiar y la interacción de factores de riesgo que operan en el interior de la familia, pero también en los contextos más amplios de la comunidad. Violencia familiar surge así como un producto de relaciones de poder diseñadas y jugadas en el sistema familiar y también en la comunidad y la sociedad. Hay por eso múltiples niveles de influencia retrocediendo entre sí. La violencia filioparental es a menudo un segredo, no hablar interna o externamente sobre la violencia que ocurre en el seno de la familia. Esto hace con que muchas veces estas familias lleguen tardíamente o a través de otros servicios en la consulta. Hay de facto un tabú en torno de la violencia y muchas veces no sentido de proteger la imagen familiar y también una vergüenza derivada de la noción de que algo errado se pasa con la familia. Hay una subversión de la jerarquía familiar, hay una apropiación indebida del poder por parte de los niños y hay falta de límites relacionales. Y muchas veces los padres tienen esa percepción que los envergüenza. La intervención externa es así muchas veces mal acepta y sentida como intrusiva. Son las familias que llegan a la consulta porque son derivadas, encaminhadas por tribunales, servicios de protección de menores y de facto isto faz com que as famílias se sintam muchas veces obligadas en la terapia. En termos de los contornos de la intervención, yo voy a hablar un poco de la terapia de la curiosidad. Esta terapia de la curiosidad es un modelo de intervención desarrollado por la profesora Ana Paula Ralvas hace muchos años y que nos parece que hace mucho sentido y que tiene buenos resultados cuando trabajamos con clientes involuntarios. Estructuralmente, la terapia de la curiosidad es inspirada en Silvini Palazzolo y colaboradores. Es un modelo de terapia breve, 7 sesiones y 2 sesiones de seguimiento. Aquilo que ASLO designa por terapias breves longas, breves porque son pocas sesiones, 7, 8 o 9, pero longas porque su espaçamento entre las sesiones es mensal, 3, 4 semanas, y estos 2 seguimientos, 6 meses y 1 año, que hace con que durante mucho tiempo se trabaje con la familia. El primer contacto habitualmente se establece con una hoja de atención telefónica, donde se exploran los antecedentes y consecuencias del problema, la implicación de los miembros de la familia o de otros significativos en el problema y también el grado de concordancia de los elementos de la familia para aquella intervención. Las sesiones son interpersonales y conjuntas, num setting clássico de terapia familiar, com um espelho e uma sala de observação e uma sala de consulta, e habitualmente as sessões têm 5 grandes momentos. Uma pré-sessão, onde discutimos o caso, formulamos nossas hipóteses sistémicas, depois a entrevista com a família, 45, 50, 60 minutos, temos um intervalo em que discutimos com os terapeutas observadores o que se passou na consulta e depois uma conclusão da sessão, em que habitualmente hacemos um reenquadre, face o que aconteceu e podemos pedir uma prescrição terapêutica. A sessão termina com uma reflexão entre a equipa de terapeutas observadores e terapeutas que trabalharam na sala de consulta com a família. Habitualmente os casos são seguidos por 3, 4 terapeutas, 2 que conduzem as sessões de terapia e os restantes que se quedam detrás do espejo, é um papel de observadores,
Y otro elemento es importante, es que habitualmente al final de 1 o 2 sesiones hacemos un contrato terapéutico con la familia. Este contrato es un acuerdo verbal en que se definen los objetivos terapéuticos y el número de sesiones que vamos a desarrollar. Obviamente no es rígido, pero es el número que nos parece adecuado para allá en términos de sesiones de trabajo. Así, a terapia da curiosidade se baseia em um metamodelo enquadrado em uma perspectiva sistémica e que assenta um enfoque terapêutico integrador e pós-moderno, em que articula ideias-clave de diferentes escolas de terapia familiar estrutural, centrada em las soluções, modelo narrativo, e propõe uma visão epistemológica de segunda ordem. Este contexto terapêutico se constitui a partir da relação entre sistemas observantes acoplados, los terapeutas y los clientes, y una estructura colaborativa no jerárquica entre terapeutas y clientes, de una comprensión circular del problema ausente de juicios de valor y de la búsqueda de un cambio de significados o de contextos, más que cambios específicos comportamentales o estructurales. Há também, nesta postura, o reconhecimento das limitações da intencionalidade e controle do terapeuta. A ênfase se situa no significado e não na patologia, e no diálogo e conversação e não na técnica. A terapia surge como um processo de construção e de desconstrução do problema por meio da recursividade entre cliente e terapeuta. A postura clínica é assim cimentada em la curiosidade e Paquita já falava de la curiosidade e da importância da curiosidade. O terapeuta nunca crê que já sabe, articula visões múltiplas, dialógicas e genera novas leituras sobre o problema e a solução, e acepta e se interessa por todas as descrições possíveis da realidade, privilegiando una orientación polifónica en la descripción y explicación de la realidad. Es por la curiosidad que se perturba el sistema y no por la búsqueda de la verdad de los hechos. Son estos principios y no tanto la estructura del modelo lo que vuelven particularmente adaptado al trabajo con clientes involuntarios. Sabemos que con estos clientes la motivación es, o la falta de ella, es una cuestión crucial. Y también sabemos que la dimensión relacional es esencial para la motivación. Esta dimensión relacional se trabaja a través de la co-construcción de una relación colaborativa entre terapeuta y clientes en que todos son oídos, respetados, involucrados. Se busca validar los diferentes puntos de vista y se replantea el problema como algo que hace alusión a la familia y no solamente a uno o a algunos de sus miembros. A intervención con familias que acuden obligadas a terapia implica así evaluar desde logo la motivación para la terapia. Evaluar las condiciones impostas por la entidad externa, por los terceros que encaminaron esas familias. Implica también contactos previos con los participantes, o sea, los otros técnicos que también acompañan el proceso. Enfatizar el esfuerzo necesario de todos, diferenciar el contexto terapéutico de los demás, manter la neutralidad, distinguiendo la función terapéutica de la función coerciva, acordar la frecuencia de los contactos y de las informaciones y o entrevistas. O elemento clave, assim, nesse trabalho com famílias involuntárias em que há violência filioparental, nos parece ser a co-construção de uma demanda compartida por la família e los terapeutas. La clara designação del joven como culpable faz ser que o planteamento da circularidade seja mais difícil de estabelecer. Estamos aqui porque ele qualquer coisa, não?
Y por eso es muy importante redefinir los problemas con un enfoque en la familia. A introducción de una nueva historia, de un nuevo mapa, de una nueva lectura, capaz de unificar las descripciones de los diferentes elementos del sistema. Es un problema de la familia, no es un problema del joven. A partir de la multiplicidad de normas e histórias possíveis, é necessário criar um padrão que vincula com sentido as diferentes versões e visões. Como dizia Bateson, criar o metapadrão, que liga A com os B com sentido. A construção de uma demanda compartida refleja assim um posicionamento epistemológico de respeto por la ecologia del sistema e de revalorização da relação clientes-terapeutas em terapia familiar. Es dado al cliente un papel de responsable por la posibilidad y sentido del cambio, desde la selección de los objetivos hasta la forma de alcanzarlos. Los terapeutas no deben imponer metas o tareas en la familia sin algún tipo de compromiso, de colaboración. Los terapeutas deben sí explorar lo que debe cambiar para que la familia considere la terapia útil. Por exemplo, perguntando a los miembros de la familia qué tenía que ocurrir para hacerte sentir que vale la pena estar aquí. Concluindo, la forma como los terapeutas responden a la falta de colaboración de las familias en que hay violencia filioparental es determinante para la continuidad del proceso. En el contexto de la terapia familiar, la relación y articulación entre la parte y el todo es fundamental no solo para la comprensión sistémica de la violencia filioparental, como también para la intervención. Crear un espacio seguro para todos y asegurar un sentido compartido de propósito para la familia son factores críticos. Esto no es una respuesta milagre, mas yo espero que estas ideas puedan ser los faroles que orientan vossa intervención con estas familias. Obrigada. Muchísimas gracias, Luciana. La verdad que esta vez me lo están poniendo muy fáciles. Están siendo fantásticos con el tiempo. Genial. Concluimos esta primera ronda con Juan Luis. Adelante. Bueno, yo me he encontrado con la suplencia así sobre la marcha, de manera que voy a hablar de lo que yo entiendo un poquito más dentro de este tema, que no es ciertamente mi tema, de la violencia filioparental. Y ese más es complementario de lo que han hablado los colegas y desde luego sería del otro territorio que marcaba Roberto como distinto de la violencia filioparental actual. Sería un poco la violencia filioparental de toda la vida. Curiosamente veremos que tampoco hay una solución de continuidad, ¿verdad? Porque las cosas son así, de manera que hay múltiples puentes entre la violencia parental, filioparental clásica o histórica y la actual. Bueno, yo he encontrado modalidades y ejemplos significativos de violencia filioparental en los tres grandes territorios de disfuncionalidad. Yo le llamo directamente de maltrato psicológico, que se definen en mi modelo, a saber, las triangulaciones, las deprivaciones y las caotizaciones.
No voy a entrar a describirlos en detalle porque ni hay tiempo y además en parte ya se ha hablado de ello. Desde luego en las triangulaciones, es decir, niños que crecen en ambientes triangulados, está claro que pueden brotar situaciones de violencia filioparental, ¿no? La violencia por delegación, de alguna manera, ¿no? Es decir, en esa atmósfera relacional hiperpolítica que caracteriza a las familias trianguladoras, pues ya decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues eso mismo puede pasar perfectamente a nivel de relaciones intrafamiliares. En el caso, por ejemplo, de la psicosis, son clásicas situaciones de violencia filioparental que, aun no siendo muy frecuentes, todo lo contrario, pero resultan penosamente relevantes porque, claro, suscitan el interés de los medios y entonces, pues, generan alarma social, etcétera, etcétera, ¿no? El típico psicótico que, después de estar viviendo años en relación simbiótica, ¿no?, con la mamá viejecita, se desmelena violentamente un día y la agrede e incluso la mata. Claro, en ese momento, pues es evidente que la reacción social es de horror, de rechazo del loco violento y de conmiseración para con la pobre viejecita, ¿no? De todas formas, sabemos que la historia no ha empezado ahí y que de alguna manera también podemos decir que quien siembra vientos recoge tempestades. Eso es aplicable a otras modalidades de violencia. Por ejemplo, yo tuve un caso fascinante de violencia sexual filioparental para con el padre. Se trataba de un paciente de 40 y tantos años que llevaba ya 20 o 20 y tantos años de evolución psicótica, que vivía con los dos padres, ancianitos, frágiles, indefensos, etc. Y que cada día, cuando la madre se levantaba para preparar el desayuno, esto estaba ocurriendo últimamente, no es que hubiera ocurrido toda la vida, había sido una reagudización, una crisis, ¿no? Pues el paciente, en vez de quedarse en la cama hasta la 1 del mediodía, como suele ser habitual, se levantaba de puntillas, iba a la habitación matrimonial, se metía en la cama de los padres, provocaba sexualmente al padre y se le ofrecía para que lo sodomizara, entre grandes risotadas, mientras deliraba diciendo que él era San José, ¿no? Este caso, que lo tenemos descrito en varias publicaciones, junto con otros de delirios místicos y tal, era interesantísimo en este sentido, porque desde luego, sin que él hablara directamente en estos términos, pero no había nada más expresivo con esta conducta que el mensaje que dirigía a su padre y al mundo, ¿no? Es decir, si no me reconoces así, sodomizándome, ya no hay manera de que me reconozcas. Esto es mi último cartucho, ¿no? Y por otra parte, soy San José, mucho ojo, que ya sabemos que era un hombre casto al que le floreció la vara de nardo de pura castidad. Los delirios son así, ¿verdad?
Hay también casos de violencia filioparental que brotan y se desarrollan en contextos deprivados o deprivadores, ¿no? Donde, digamos, hay, en principio, una situación básica de un cierto, digamos, acuerdo entre los padres y una cierta unión de estos padres que en el pasado han podido estar muy distanciados, pero que se acercan y se reconcilian bajo el común denominador del rechazo al hijo, ¿no? Eso es un poco universo relacional borderline, universo relacional límite, y ahí también está claro que brotan casos de violencia filioparental. Yo tuve también un caso de un muchacho que le había tirado a la madre los muebles por la ventana varias veces en un contexto tremendamente explosivo, a raíz de uno de los cambios de domicilio que suelen ser frecuentes en esas situaciones, ¿no? No me voy a detener más. Y por otra parte, la tercera modalidad, que sería la de las caotizaciones, pues es también bastante clásico y lo observamos con lamentable frecuencia por ejemplo, en las drogodependencias, sobre todo en las de, digamos, siguiendo la tipología de Cancrini, las de tipo D, es decir, las sociopáticas, ¿no? que coinciden con las familias multiproblemáticas, donde sabemos que los hijos pueden protagonizar importantes episodios de violencia con los padres en ese contexto relacional y jerárquicamente caótico. Lo que me ha sorprendido y me ha parecido especialmente interesante es superponer, digamos, este modelo mío que os acabo de presentar de una forma tremendamente simplificada, con la descripción que ha hecho Roberto respecto a la evolución de los casos actuales, de los casos de violencia más contemporánea, ¿no? Porque curiosamente es como si siguieran estos tres etapas, o sea, estos tres espacios relacionales disfuncionales distintos convertidos en etapas. Creo que hace escrito que hay una primera etapa de triangulación, una segunda de fusión emocional, que es la situación de deprivación que nos encontramos en el territorio límite cuando las cosas han evolucionado un poquito, y luego una etapa de jerarquía familiar distorsionada, que Paqui ha llamado también la fractura de la parentalidad, en la que la relación se invierte, ¿verdad? Bueno, pues esa situación caótica sería también como la tercera etapa, ¿no? O sea, es curioso que en realidad cuando me refería antes a los puentes, pues me refería a esta coincidencia, ¿verdad? Es interesante porque esa fusión emocional que caracterizaría a la etapa más importante de la deprivación en mi modelo, en el caso del trastorno límite de personalidad, la rompe el progenitor, O sea, la fusión emocional en el universo límite
la rompe el progenitor aliado, generalmente la madre, cuando el hijo alcanza la adolescencia y empieza a desarrollar conductas provocadoras, distorsionadoras, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, parece que en el caso de la violencia filioparental la rompe más bien el hijo, cuando se siente asfixiado por esa... Pero, bueno, probablemente son matices y los dos, en los dos casos, ponen de su parte algo para que se rompa esa fusión emocional, ¿no? Y se convierta en rechazo. Yo he también tomado nota de algunos de los comentarios de Luciana a propósito de la simetría y la complementariedad, que me ha hecho pensar en algo que yo digo siempre a propósito de la violencia de género, en este caso, y la clásica, el clásico esquema de la cismogénesis batesoniana, ¿no? Simetría y complementariedad. Yo digo siempre, no existe una violencia simétrica ni una violencia complementaria. En la violencia simétrica, en el caso de la simetría, porque si se trata de una simetría sólida y clara, no hay lugar para la violencia de género, ¿no? Es decir, oye, tú que me vas a pegar, me pegarás una vez, pero a la siguiente te corto los cataplines o te mando a freír monas. Es la lógica de la simetría pura, ¿no? La lógica de la complementariedad pura tampoco es muy compatible con la violencia, porque, bueno, oye, si todo está bien, si todo lo que yo diga se cumple, ¿para qué te voy a pegar? La violencia de género, y creo que también pasa en la violencia filioparental, surge cuando hay confusión entre simetría y complementariedad. Creo que y desde luego la violencia filioparental es un perfecto ejemplo de confusión entre simetría y complementariedad, porque por una parte sigue habiendo una relación de dependencia que es básicamente complementaria, pero en cambio se produce ese cambio de roles en algunos aspectos y tal que sugieren la simetría, ¿verdad? Que la confusión. Bueno, nada más, yo voy a terminar diciendo que las estrategias terapéuticas que yo propongo, claro, de acuerdo con ese esquema que os he presentado, pues bueno, son básicamente las estrategias que propongo también a un nivel más general, es decir, frente a las triangulaciones, estrategias destrianguladoras, frente a las deprivaciones, estrategias vinculadoras, y frente a las caotizaciones, estrategias estructurantes. Pero eso, desarrollarlo, llevaría mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues han expuesto cada uno de nuestros cuatro participantes han su trabajo, y ahora es la parte de debatir, de confrontar, de dialogar. Y yo he estado tomando algunas notas, porque pasó el papel que me tocaba a mí hoy, de plantear algunos elementos que me gustaría que pudiesen hablar y debatir. Y el primero que a mí me parecía era sobre el primer centraje de la intervención. Roberto, tú decías que el centraje hay que estar en la relación que ocurre en la familia, en la violencia filioparental, en el primer centraje. Después, yo creo que el marco general comparte mucho, pero aquí hay que ir afinando, porque si no, no vamos a encontrar esos espacios de disentimiento o de incluso complementariedad. Paqui, tú hablabas que desde el trabajo que ustedes hacen, el primer objeto es la contención de la violencia. Quizás ahí es una primera diferencia, me gustaría que pudiesen dialogar. Y Luciana, tú
tú hablabas de el centraje estaba en el significado de la violencia, no en el acto, sino en trabajar sobre el significado. Así que... bueno, inevitablemente el tiempo de que disponemos hace que muchas veces las cosas sean esquemáticas. Sin duda que el primer objetivo es la contención de la violencia. En un entorno relacional. Claro, la cuestión es cómo hacemos eso. Es decir, porque no se trata de ir y sujetarle al sujeto. Hombre, si le va a pegar a alguien allí, sí, ¿no? Pero estamos hablando de las estrategias para conseguir que la violencia cese, y eso hacerlo en un contexto relacional si pensamos que el origen y el mantenimiento de la conducta tiene que ver con las relaciones familiares. Pero claro, sí, lo primero indudablemente tiene que ser el que la violencia cese. O disminuya. Nosotros los casos que trabajamos y... ¿Se escucha? Ahora, vale, que o disminuya, ¿vale? Porque nosotros los casos que trabajamos, y ya antes también con las medidas judiciales, ahora IMERIS también lleva otros programas de medidas judiciales, y también la violencia durante el proceso terapéutico, que esto también es una cosa que algunas veces es un poco controvertida, se mantiene, ¿vale? Y como decía Roberto, además hay momentos en los que sube y baja, ¿no? Entonces, esa contención a veces es para disminuirla, ¿no? Y nosotros una de las cosas, por ejemplo, que también vemos es que muchas veces se contiene desde lo físico, y sí que se mantiene el chantaje, se mantiene la dominación en otros aspectos, ¿no? ¿Vale? Que sí que lo trabajamos. Sí, yo creo que es difícil partir lo que no se puede partir, lo que existe interligado y en conjunto. Existe el proceso, existen los conteúdos. Lo proceso lo pienso en lo relacional, que es la alianza, que es fundamental con este y con otros clientes. Al nivel de los conteúdos, falamos de la violencia, de lo significado de la violencia, falamos da contención dessa violencia, falamos de la definición de la violencia de un modo circular, que no es lo hijo que lo bate lo padre, sí, lo hijo lo bate lo padre, que lo hace lo padre, lo que lo hace la madre. ¿Qué historia cuenta la familia sobre lo que pasa con ella? ¿Qué otra historia quiere contar? ¿Cómo podemos construir esa otra historia? Por un enfoque muy narrativo, de facto, en este trabajo. Pero la centraje es esto todo interligado y en contexto y evolución a lo largo de la terapia. Yo quería preguntar, teniendo en cuenta que, como saben mis amigos y las personas que me conocen, soy un machista irredento y contumaz, quería preguntarle a Roberto y también a Paqui y a Luciana, ¿cuál es la estadística de género de la violencia filioparental? Aproximada, tampoco se trata de números obsesivos, ¿no? Muy bien, te agradezco la pregunta porque siempre me da pie a decir que la violencia filioparental no es una violencia de género. Respecto a los agresores, la bibliografía en general dice que es más o menos igual, tanto chicos como chicas. Esto también está evolucionando rápidamente, porque al inicio, cuando se empezaron, al menos en nuestro país, a contar estas cosas, claro, los primeros datos eran sobre denuncias judiciales, y las denuncias judiciales eran abrumadoramente mayoría de varones. ¿Por qué? Bueno, podemos hacer hipótesis. En general, digamos que como los chicos somos más brutos y tenemos menos habilidades verbales, tendemos más a resolver los conflictos utilizando la violencia física, mientras que las chicas tienen más capacidades para utilizar otros recursos. Entonces, como la violencia física es lo que deja secuelas o rastros más evidentes, a la hora de poner una denuncia, lo más habitual es denunciar agresiones físicas que no agresiones psicológicas, que es mucho más difícil de probar y, por otra parte, se viven, digamos, como de menor gravedad. Entonces, al principio eran mayoritariamente chicos, pero ahora ya
incluso las denuncias sean igualadas, y tanto las chicas como los chicos utilizan la violencia, que sigue siendo mayoritariamente física cuando se denuncia, en más o menos iguales. El problema surge de a quién va dirigido la violencia. Bueno, la literatura en general dice que hay un sesgo hacia las mujeres, hacia las madres. Si estamos hablando de madres y padres, en general hacia las madres. Las cifras pueden variar, 60-40, 70-30, pero siempre más o menos en ese orden. Nosotros en Vizcaya, la Universidad de Deusto, con nuestra colaboración, hizo un estudio, que fue un estudio longitudinal, 4 años, con 2.700 adolescentes que no provenían de denuncias judiciales. Esto es importante porque la mayor parte de los estudios se hacen con denuncias judiciales, porque son los datos más accesibles, pero tienen un importante sesgo. En este caso, en una población normal, digamos, ¿no? Y en esas... fue interesante porque el primer año no tuvimos en cuenta la cuestión de la repetición, y entonces se pasó un cuestionario que decía exclusivamente si había habido algún tipo de agresión física o psicológica durante el último año. Los resultados fueron que el 92% de los adolescentes de Vizcaya entre 13 y 18 años habían agredido psicológicamente a sus padres durante el último año, y un 12% físicamente. Claro, estas cifras no nos dicen nada, nos dicen que las agresiones psicológicas de los adolescentes hacia sus padres es la conducta normal, un 92%, eso es lo normal. Entonces pusimos un límite y el segundo año preguntamos lo que llamamos psicológica o física grave. Al menos 6 agresiones psicológicas y un mínimo de 3 a 5 agresiones físicas a los padres durante el último año. Los resultados ya fueron más acorde con lo que se puede esperar y con lo que se encuentra en los estudios mejor hechos, porque hay estudios de todo tipo. Y son aproximadamente un 12% entre chicos y chicas de agresiones psicológicas de más de 6 veces a los padres durante el último año y un 3,2% físicas. O sea, un 3% de los adolescentes normales, entre comillas, agreden al menos 3 veces físicamente a sus padres en un año. Son unas cifras importantes. Pero, y ahora voy a lo que tú me preguntabas, a lo que preguntabas, no hubo diferencias significativas respecto a agresiones a padres y agresiones a madres. Esto es lo que nos salió. Entonces, bueno, se puede analizar el estudio, se puede discutir, pero estos son los datos que obtuvimos. No encontramos diferencia. Siempre se ha dicho que es más fácil agredir a las madres, pero no solo por una cuestión de género, sino porque son las que están más entrampadas en la relación con los hijos, las que están más frecuentemente con los hijos, por lo tanto es más fácil que reciban esas agresiones, porque son las cuidadoras principales. Cuando hay un divorcio es más fácil que los hijos se queden con las madres que con los padres, por lo tanto, como en esas situaciones es fácil que aparezca la violencia filoparental, si están con las madres, bueno, pues... Y también porque se establecen con más fáciles esas relaciones de alianza más estrechas. Pero no solo, nosotros tenemos casos de agresiones de hijas a madres, de hijos a padres, de hijos a madres, de hijas a padres, O sea, que además de la frecuencia está la cuestión del género. Si es el mismo género, bueno, pues no sé si se puede hablar realmente de una violencia de género, tal y como la entendemos habitualmente. Paqui, ¿quieres decir algo? Estoy de acuerdo. Nosotros los casos que además decíamos en la memoria, nosotros no hacemos investigación, la memoria que tenemos todos los años nos dicen que la violencia se dirige más hacia las madres, pero es que tenemos un porcentaje de familias monomarentales muy alto. Entonces son las que están con los chicos, ¿no? Y con las chicas. En cuanto a chicos y chicas, estamos siempre también en el porcentaje de 60-40. Y hay años que suben el número de chicas, otras veces el de chicos, y no hay mucha diferencia. Lo que sí que vemos y que las familias nos traen es esa equiparación de familias que han vivido situaciones de violencia de género y que equiparan lo que les pasó con su pareja o expareja a lo que le pasa con su hijo o con su hija, ¿no? Entonces, las familias sí que ven esa equiparación, ¿no? Pero la violencia filioparental es otra cosa, no es violencia de género. Sí, nuestro servicio no es específico de violencia filioparental, como he dicho antes. Por eso yo no tengo datos estadísticos, pero lo que va apareciendo es un poco de todo. Sí. Hijos que son agresivos para la madre, para los padres, para los dos.
hijas que son agresivas para los padres, para la madre y no para el padre, por tanto, la diversidad. Luciana, tú introdujiste un concepto, es decir, un elemento que a mí me parecía importante que pudiesen hablar, que era la idea de la co-construcción de objetivos. Sí. Yo no sé si eso es algo que ustedes también comparten o realmente cuando la posición profesional es que ya hay algunos objetivos previos, implícitos, explícitos en este trabajo, en el protocolo que tú hablabas. Roberto decía que era necesario protocolizar, que ayuda en la resolución. No sé. Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra, ¿no? Hay unos aspectos que están presentes y además las familias nos los van a traer y sobre eso se coinciden con los objetivos que tenemos en los protocolos, en los procedimientos de intervención, ¿no? Y sí que nosotros lo trabajamos también de una forma conjunta con las familias, ¿no? Y siempre desde el ritmo de las familias y desde ahí es desde donde vamos trabajando. Sí, la co-construcción de los objetivos y de la definición conjunta del problema y que fue presentada como la clave esencial es porque nosotros no tenemos un protocolo, pero sabemos que no podemos avanzar con el trabajo si la familia no definir conjuntamente el problema, si ese problema y en esa definición no tocar todos los elementos de la familia, deixando de designar un culpado, un bode expiatorio, apenas un paciente identificado, y también lo que la familia quiere. Lo que la familia quiere que sea diferente en su familia, ouvindo todos, respetando a todos, es una meta, una norma transversal para todos los procesos y no apenas para este tipo de situaciones. No sé si ha respondido tu pregunta. A mí, si me permite, me gustaría comentar algo de lo que ha dicho Juan Luis, porque me parece interesantísimo. No me había planteado así hasta ahora la cuestión de que pueden ser procesos similares, pero que lo que varía es la gravedad del proceso. Quiero decir, estas fases, esta relación simbiótica, la imposibilidad de hablar de ciertas cosas que se produce en la psicosis, digamos que sería en un grado menor lo que aparece en la violencia filoparental. Tú hablabas del caso este del chico que se mete en la cama de los padres. En la violencia filoparental encontramos con muchísima frecuencia que los hijos se meten en la cama del progenitor aliado una vez que se ha producido la separación, ¿no? Es decir, pero sin tan explícita provocación sexual. Sin la cuestión del incesto. Es un pseudo incesto. Es decir, en el momento en que se da el paso a incorporar la sexualidad, ya se entra en el terreno de la psicosis y hay casos, ¿no?, que hemos visto que están ahí en el borde, que efectivamente, recuerdo un caso de un chico que desde que su madre se había separado, desde los 12 a los 18 años que consultó, dormía en el dormitorio con la madre, que era una relación pseudo-incestuosa clara sin que hubiera un contacto, que por fin se consiguió sacar al chico de la habitación de la madre porque hubo una denuncia y la sacaron 6 meses y la madre se las arregló para reducir esa pena a 3 meses y que volviera otra vez al dormitorio de la madre, ¿no? Claro, ese chico acabó brotando. Entonces, está ahí la cuestión en el filo. Por ejemplo, en la violencia filoparental se puede hablar, se puede decir o te separas o yo me... O sea, o te quedas con él o conmigo, verbalmente. Yo creo que eso en la psicosis no se puede decir, ¿no? No se llega a ese nivel de capacidad de verbalizar situaciones, que tampoco es que sea muy frecuente que se pueda decir, pero hay casos en los cuales se ve, ¿no? Es decir, que sería ese proceso, digamos, menos grave, también seguramente porque no se produce ni con la intensidad ni con la duración en el proceso psicótico, pero que está ahí a veces en el filo de la navaja, ¿no? Muy bien. Abrimos micrófono a todos ustedes, incluyéndolo. ¿Dónde tenemos? Aquí. Hola. ¿Se oye? Sí.
Paqui, buenos días. Hola, buenas. La pregunta va para ti. Es que cuando has estado planteando, has hablado de que después de la primera etapa de trabajo, que a los chavales les surgen unas necesidades, como he entendido, que están detrás de esa conducta de violencia. Y me he quedado con la pregunta de cuáles son esas necesidades que aparecen. Bueno, no es que aparezcan después, sino que en el proceso en el que se va gestando esta relación, ¿vale? Hay unas necesidades de los hijos que se quedan sin cubrir, de protección por parte de los padres. Desde ese rechazo que se produce, los hijos se quedan sin muchas áreas de protección sin cubrir, ¿no? Que necesitan ser cubiertas por la protección de los padres. A nivel de autoridad, a nivel de... ¿qué ejemplo te puedo poner? Yo creo que con el tema de la autoridad es algo que se ve muy claro, ¿no? Que los chicos con los que trabajamos tienen un grave problema a nivel normativo, ¿no? Y es una necesidad de todos los chicos el tener un sistema normativo bien establecido, ¿no? Y entonces en esa relación se quiebra ese sistema normativo y esta, por ejemplo, es una de las necesidades que se quedan sin cubrir en los chicos. Allá atrás. No, al fondo. Sí, hola, se oye, sí. Quería agradeceros la claridad con la que habéis planteado el trabajo que se hace con este tema tan complejo y a partir de una sugerencia que habéis hecho quería proponeros una pregunta que tiene que ver con la construcción del sistema de intervención, con la construcción del sistema terapéutico. Muchos habéis sugerido que es un sistema en el que las peticiones en muchas ocasiones aparecen inducidas. Es el juez el que envía, es la situación que se ha creado la que ha producido que se intervenga incluso cuando el paciente, el adolescente o el joven no quiere trabajar, ¿no? Yo diría, es incluso más complejo porque muchas veces estos adolescentes ni siquiera están en la familia, sino que están en centros con los que mantienen una relación con la familia, centros de menores, en los que están porque ha habido una violencia en el entorno familiar y en ese instante el sistema de intervención se ha ampliado, se ha construido un nuevo sistema de intervención en el que intervienen no solamente los padres, sino que muchas veces intervienen educadores, intervienen trabajadores sociales, intervinientes de centros específicos, etc. Mi pregunta es, ¿construir un sistema de intervención debería hacer también que incluyamos el trabajo que se hace con estos otros intervinientes que no son específicamente los padres, entre los cuales la violencia filioparental se expresa en muchas ocasiones fuera del entorno y del espacio familiar? Sí, yo que puedo decir, y pues mis colegas me ayudarán a responder al colega, es que es importante hacer ese trabajo. Hay un trabajo, si quieres, directo con la familia, con los niños, la niña, pero también hay un trabajo con la red institucional que trabaja en ese caso, que puede ser un trabajo de mayor intensidad o de menor intensidad mediante la definición de los objetivos, el acuerdo entre los técnicos que trabajan en esa situación. Puede ser un trabajo más cercano o inicialmente haber algún contacto y después haber un trabajo más autónomo por cada uno de esos intervenientes en el proceso. Pero es fundamental olhar para el sistema de intervención más amplio y no esquecer esos otros elementos. ¿Sí? En Imerich esto se plantea desde los diferentes programas. Los programas de prevención de situaciones de conflicto social con
menores de 12 y 14 años, sí se trabaja y se construye este sistema compartido, ¿no? En las medidas judiciales también. En el programa ERA hay una peculiaridad, que es que teníamos desde un principio también, del que no he hablado y que además para nosotros nos resonó mucho cuando lo leíamos en Roberto Pereira, que es el tema de la delegación parental, ¿no? Los padres, cuando llegan en estas situaciones, una de las características que ocurre es que delegan, ¿no? Delegan su responsabilidad, y para nosotros era muy importante retomar esto, ¿no? Entonces, hacemos las conexiones con... cuando empieza a haber conflictos a nivel de servicios, servicios sociales, educación, con salud mental, lo hacemos a través de los padres, ¿no? Son los padres los que asumen esa responsabilidad de hacer esa coordinación, de tener ese trabajo. Entonces, nosotros directamente no trabajamos con la red, ¿vale? Y lo hacemos de forma consciente, pensando en esto, ¿vale? Bueno, en fin, es imprescindible tratar de incluir a toda la red que está interviniendo. Lo primero que quería decir también es que tenemos que perder un poco el miedo o el fantasma de que las intervenciones coercitivas son más complejas. No, lo que son es diferentes. Y lo que tenemos que hacer es saber que es una intervención coercitiva y por lo tanto que, por ejemplo, el planteamiento de la alianza terapéutica hay que hacerla de otra manera, ¿eh? En ese sentido, pues todos los trabajos de Valentina Escudé y los colaboradores nos ayudan mucho, ¿no?, a plantearlo. Pero una vez que el planteamiento se hace de manera adecuada, los resultados, y esto lo hemos comprobado tanto en Coimbra como nosotros, no hay diferencias en los resultados de familias que acuden voluntarias o que acuden coercitivamente, ¿no? Siempre y cuando, insisto, el tratamiento se adapte a cada circunstancia. Por otra parte, si se incluye dentro del sistema terapéutico situaciones como la separación forzada del adolescente de su familia puede resultar muy útil. Generalmente, con mucha frecuencia, nos vamos a encontrar con adolescentes que no han experimentado la separación, que realmente, antes decía Juan Luis que el trabajo en esa fase coatizante era la revinculación. En el caso de violencia filoparental es la desvinculación, Es decir, lo que vamos a tener que trabajar es facilitar la separación porque no encontramos en ese momento esas dificultades tan grandes, se encuentran en la psicosis y hay que ir avanzando hacia la separación de los jóvenes. Y en ese sentido, el que ellos experimentan la separación por orden judicial, pues puede resultar muy útil, pero siempre, insisto, que se integre dentro del sistema terapéutico. Entonces, bueno, pues es imprescindible mantener algún contacto con todas esas agencias que están interviniendo para que, bueno, pues en lo posible no nos obstaculicemos mutuamente, no nos descalifiquemos, las intervenciones sean más o menos coordinadas, dentro de la gran dificultad que sabemos que existe para los trabajos en red, pero bueno, pues hay que intentarlo. Desde luego nosotros, por ejemplo, en los casos judiciales, en la primera o en la segunda sesión siempre traemos a los educadores que están interviniendo en el caso para, bueno, pues, coordinar con ellos el trabajo que se vaya a hacer. Es fundamental. Okay. Hola, buenos días, muchas gracias a todos. La pregunta tiene un núcleo común que es el tema del apego y en relación con estos me surgían dos preguntas en base a la experiencia que yo tengo, que es muy limitada, ¿vale? Muy pequeña. Por un lado está el tema de, viendo el vídeo de Fiona que ponía ayer, ¿no?, con ese padre y ese hijo, ¿hasta qué punto en vuestra experiencia es útil de alguna forma poner el tema del apego encima de la mesa y hablar con los padres sobre sus propias historias de apego y qué papel están jugando eso en la violencia? Esa es una. Y la otra es si esta tendencia que hay ahora en la educación, que es la crianza con apego, algo que yo me encuentro es que, hablando de lo que comenta ahora Roberto de la desvinculación, algo que yo me encuentro es que niños de edades de 4 o 5 siguen tomando el pecho, duermen con la madre, hay colecho, y entonces se produce como una dificultad por parte de los padres, que es por lo que les trae a terapia, en poner determinados límites, determinadas normas, determinada disciplina, y eso unido al apego que ellos han vivido con sus padres,
hablan de familias donde había mucha autoridad. Entonces, no sé cómo incluís este tema del apego, hasta qué punto veis que el tema de los patrones de crianza hoy en día se debe de alguna forma hacer entender que el apego no es la vinculación 24 horas al día, no es eso. ¿Cómo trabajáis eso en la terapia? Mira, yo no usaría la expresión, el término apego, no es por nada, todo mi respeto, pero es el modelo Bowlby y no es el que yo uso, pero sí, la vinculación. Verás, yo creo que para desvincular, y estoy seguro que Roberto estará de acuerdo conmigo, que para desvincular, primero hay que vincular. Claro. Claro, si no, es echar debajo un puente a la criaturita, ¿no? Es decir, tiene que haber una vinculación sana para que luego, o a continuación o simultáneamente, pero en fin, teniendo en cuenta los dos movimientos, se pueda desvincular y que eso no sea empobrecedor. Bueno, en fin, mi opinión personal es que hay una gran desorientación actualmente acerca de la manera correcta de educar, que los padres están muy confusos, que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer y que como estamos en los tiempos en los cuales todo lo que tiene que ver con la tradición, con lo anterior, todo es opinable, nada es fijo, nada es auténtico, nada es verdad, sino que lo que importa es posverdad. La posverdad. Lo que importa son las emociones y cómo me siento yo al respecto, pues se han perdido los modelos educativos y se están buscando unos nuevos. Y en ese proceso de búsqueda, pues claro, cuando tú vas a tientas, pues te tropiezas y te caes más a menudo que cuando tienes un farol que te guía. Entonces, creo que estamos en esos tiempos, espero que esto termine en algo que sea, digamos, mejor que lo anterior y mejor que lo de ahora, pero que pienso que la violencia filoparental es un efecto en buena parte de esta situación que vivimos. Como dijo Antonio ayer, dos pequeños. Yo tengo una curiosidad porque han salido cosas que al final no terminan de aclararse. La primera pregunta, la pregunta la voy a resumir. ¿El vínculo, además de la nutrición, incluye también autoridad? Esto es una pregunta controversial. En mi opinión sí, evidentemente, pero claro, de una manera sensata, razonable y adecuada al ciclo vital, pero sí. Hace unos meses estuvimos en Bilbao con la CEBIFI y Heinz Homer nos explicaba el nuevo modelo de autoridad, ¿no? Como él explicaba cómo a raíz del tema del apego, cómo iba lo que estaba ahora mismo investigando y trabajando, ¿no? Cómo había una serie de funciones que tenía que ver con la vinculación, con la nutrición, pero que también hay otra función que la llama la función ancla, que no se había trabajado y que no se estaba incluyendo, ¿no? Entonces, esta función ancla tiene que ver con la autoridad, por supuesto. Yo diría que son dos faces de la misma moneda, la nutrición. Dos caras. Dos caras. De la misma moneda. ¿Se dice moneda? Moneda. Moneda. Sí, la nutrición perfecto. y la autoridad. Bueno, la cuestión es qué es educar. Y si consensuamos, si estamos de acuerdo en que educar tiene una parte de nutrición y una parte de frustración, y que ambas partes tienen que ir unidas, y que si las cosas se van mucho hacia un lado o mucho hacia el otro, se generan complicaciones, tenemos que encontrar equilibrio entre ambas cosas, bueno, pues tenemos también que frustrar. Y para frustrar, si no tienes autoridad, lo tienes crudo. Lo que pasa hoy en día es que cualquier cosa que empiece por autoridad tiene, bueno, pues mala prensa, y es un error.
Es un error que tenemos que recuperar, no sé si como Homer llamarle la nueva autoridad o yo qué sé, pero tenemos que recuperar la idea de que es necesario para educar tener un mínimo de autoridad, porque si no, si estás en un nivel horizontal, es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Sí, venga. Sí. Y a decir que tal vez no sea por acaso, ¿sí? Por casualidad. Por casualidad que en la sala al lado se discute la violencia en la aula, en la escuela. Esta dificultad con la autoridad y esta desnorte en lidar con la autoridad no acontece solo en la familia, también acontece en la escuela, y en la familia acontece casos como y la sociedad. Violencia filoparental en la escuela acontece otros casos, ¿no? Es transversal. Venga, última pregunta antes del descanso. A ver, la pregunta es corta. La pregunta es corta, pero supongo que las contestaciones no pueden serlo, así que simplemente lo lanzo. Antes veíamos un gráfico en el cual se hablaba de los diferentes tipos de violencia, de acuerdo con el género y de acuerdo con la temporalidad, ¿no? Y en el último recuadro estaba la violencia contra los ancianos, que hay indicios de que es un fenómeno también creciente. No sé si vosotros habéis pensado en si hay algún tipo de ecuación entre la violencia filoparental y la violencia con respecto a los ancianos. Era algo que, bueno, que me gustaría saber si lo habéis pensado, si hay alguna opinión, simplemente eso. Bueno, en un estudio que se hizo en el País Vasco sobre la violencia de los ancianos, el porcentaje de agresores que eran familiares, fundamentalmente hijos, era en torno al 60%. Es decir, que en ese caso sí podíamos hablar de una violencia filoparental, estamos hablando de hijos que agreden a los padres. Por otra parte está este fenómeno actual de que los padres están muy ocupados y los abuelos se ocupan de los hijos. Sí. Con lo cual la violencia filoparental a veces va dirigida hacia los abuelos porque son los que están ocupando el lugar de los padres. Así que en ese aspecto también sería otro tipo de violencia filoparental. Y luego está la violencia hacia los ancianos de los cuidadores en general. Sí, bueno, en ese caso sí, no sé, pero que sí está aumentando y que va a ser el problema que surja en los próximos años contra la seguridad. Sí. Ok, pues solo queda agradecerlo. Muchas gracias. A los 4 ponentes y a ustedes por el nivel de participación y de compromiso. Ya descansamos.